Espero que se encuentren bien, preparándonos para comenzar este seminario de tesis que va a tener características muy particulares, muy diferentes a las que tienen los seminarios de tesis habitualmente. Digo esto porque, a diferencia de otras materias, el seminario de tesis en parte tiene una modalidad de taller, y ustedes saben que el taller requiere una presencialidad, un intercambio que vamos a tener que subsanar de algunos otros modos. Bien, una cuestión más es que por la nueva modalidad con la que se empieza a dictar la maestría, algunos de ustedes ya me conocen porque me han tenido en lógica aplicada a la investigación. El caso es que vamos a estar en esta corte que va a ser más pequeña, en este grupo que va a ser más pequeño, por suerte, porque habitualmente hay más de 80 estudiantes en el seminario de tesis, lo cual, digamos, no solamente es una tarea muy grande, sino que al mismo tiempo dificulta el trabajo que hay que hacer. Vamos a hacer menos, entonces vamos a poder trabajar con un poco más de comodidad. Ustedes se van a encontrar en el aula virtual el programa, el cronograma, otro documento que es la presentación de la materia. Eso, juntos con otros documentos, tienen que leerlos porque allí hay mucha información que tiene que ver no solamente con los contenidos del seminario, sino también con la modalidad de cursada del seminario y con otros aspectos que tienen que ver con documentos como son el reglamento de la maestría, el reglamento de tesis. Hay también otros documentos que son de autoevaluación de este proceso que vamos a iniciar. Bien, habitualmente en los tiempos que se llaman ahora de normalidad, a la que no sabemos cuándo se va a retornar, el seminario tenía una serie de encuentros en los que eran prácticamente teóricos, ¿sí? Digamos, se volcaban una serie de contenidos que permitían, bueno, que junto con los materiales que aparecen en el aula, ustedes pudieran irse muniendo de los instrumentos para llevar adelante el seminario y alcanzar un logro que finalmente va mucho más allá de este seminario. Esta es otra de las características del seminario. Mientras que la mayoría de las materias comienzan en un momento y terminan con el examen final, esta es una maestría que el examen final de la maestría es el comienzo para otro proceso, que es precisamente el que los va a llevar a la presentación del plan de tesis, a la elaboración de la tesis y finalmente a la defensa de la tesis y la obtención del título. Entonces, no es un proceso que se corta cuando termina el seminario, sino que es continuidad de una serie de cuestiones que vamos a realizar aquí en el seminario. Bien, nuestra intención no es simplemente que ustedes adquieran las herramientas que les permitan elaborar estos dos documentos tan importantes como son, por un lado, el plan de tesis y por el otro lado, la tesis, sino que se apropien de conocimientos que les permitan llevar adelante la elaboración de cualquier plan o proyecto de investigación. Y llevar adelante, por supuesto, cualquier investigación, porque tanto un plan de tesis como un proyecto de investigación tienen que ser planificados
y la planificación hace a lo que ustedes deben haber visto en más de una materia, a lo que es el diseño. Digamos, hay un proceso en el que ustedes van a realizar una investigación y esa investigación tiene que ser previamente diseñada. Entonces, el plan lo que tiene que prever es precisamente de ese diseño para proyectar ese proceso de investigación. Vieron que estamos hablando de proyecto de investigación, de proceso de investigación, de investigación. Bueno, es que una tesis, cualquiera sea la tesis, no es otra cosa que eso, es decir, una investigación. Ahora bien, ¿qué características va a tener la tesis y, por lo tanto, la investigación en esta maestría en metodología de la investigación científica? Ustedes saben, lo han vivido a lo largo de su cursada, este es un posgrado interdisciplinario, con todas las ventajas y desventajas que ello significa. Digamos, el hecho de que ustedes se encuentren en el aula como compañeros a personas de disciplinas completamente disímiles a las suyas, en parte es una dificultad porque hace falta ajustar un lenguaje común que no tenemos, porque cada disciplina tiene su propia tradición, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias maneras de significar. Y a veces, tanto los docentes como los propios estudiantes, utilizamos términos que a los oídos de alguien de otra disciplina suenan de un modo distinto porque en esa disciplina tienen otra significación. Y eso, bueno, es una cosa importante para ajustar. Uno tiene que estar atento cuando usa determinados términos, a ver qué resonancias tiene para disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las artes, etc., de las técnicas. Entonces, también el hecho de que la maestría sea interdisciplinario nos enriquece con múltiples miradas, con formas que se tienen, que no son las habituales en nuestro propio campo y que nos ayudan a repensar nuestras estrategias de investigación, nuestros proyectos, el modo en que encaramos la investigación. Bien, ahora bien, estamos hablando de un proyecto de investigación, estamos hablando de una investigación y evidentemente cada uno va a elegir el tema de esa investigación en su propia área disciplinar. Esto es lógico, esto es así. y corresponde que así sea. Pero hay algo que todo el mundo debe tener bien claro, y es que la tesis no es una tesis en medicina, no es una tesis en sociología, no es una tesis en ingeniería, no es una tesis en trabajo social. Es una tesis en metodología de la investigación científica. Entonces, no es una tesis como la que se puede hacer en maestrías disciplinares. ¿Se entiende? Es decir, hay una serie de expectativas que van a estar en la evaluación de esas tesis que están vinculadas precisamente con los temas de metodología de la investigación. Por lo tanto, si bien la tesis va a aplicar a una temática de su área disciplinar, al mismo tiempo tiene que estar acompañada de una serie de desarrollos que no simplemente apliquen
propuestas metodológicas específicas, ¿sí? Sino que también den cuenta de esa aplicación. Después vamos a profundizar en esto y desde el punto de vista de la escritura decimos que la investigación que construye un relato en el documento de tesis tiene que ir al mismo tiempo acompañado de un metarrelato, es decir, un relato que no solamente presenta la investigación, sino un relato que acompaña ese relato y que da cuenta de ese proceso de investigación. ¿Se entiende? Miren, para ponerlo de un modo metafórico, la investigación, una investigación, implica un tipo de construcción discursiva, un tipo de relato. En este caso, ese relato debe estar acompañado por una explicitación de las decisiones, de los diseños, de las elecciones epistemológicas y metodológicas que lo acompañan. En esto también va a radicar finalmente, esto también en vistas precisamente a la defensa de tesis, esto va a tener que estar muy presente en la defensa de tesis, en la que cuando nosotros pensamos en el tribunal, pensamos en que ese tribunal esté compuesto por gente idónea en el área disciplinar, pero si se dan las mismas personas mejor, pero si no se dan las mismas personas, que por lo menos también haya una o dos idóneas en los temas justamente de metodología de la investigación o de investigación. ¿Queda claro esto? Bien. Nosotros tenemos un cronograma. Vamos a ver entonces cómo nos organizamos hasta el cierre de este seminario de tesis. Yo voy a ir subiendo una serie de videos que de algún modo pretenden, no sé si suplantar o por lo menos compensar la falta de la presencialidad. Estos videos son respaldo a una serie de materiales que ustedes encuentran, algunos de ellos los mencioné, los reglamentos, los documentos institucionales, hay un autoevaluativo para el plan de tesis, los formularios, que son muy importantes. Como les decía, el material que vamos a usar y que yo les voy a dejar un link, unas direcciones para que ustedes lo puedan conseguir, puede ser a través de Mercado Libre. También hay otra dirección, es el hacedor de tesis. Quizás alguno de ustedes ya lo tenga. Este va a ser el material principal. Ahora, también hay otro material. Sé que algunos ya lo tienen porque también es un libro que estaba en la UNLA, mucha gente lo compró, así que también va a estar ahí para que lo puedan adquirir, que es precisamente esto, metodologías y herramientas metodológicas. Este libro es importante por el siguiente motivo. Vamos a ver que en el formulario del plan de tesis hay una serie de ítems. Uno de esos ítems es metodología. Entonces la pregunta es, ¿qué se pregunta en el formulario cuando se pide que se hable de la metodología? Bien, ese es el espacio para dar cuenta del método que se ha elegido. Ahora bien, no debe confundirse
el método elegido con las herramientas metodológicas. Cuando alguien dice, bueno, yo voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer encuesta en profundidad, voy a hacer, entrevista en profundidad, voy a hacer una muestra multivariable. En realidad, de lo que está dando cuenta es de herramientas, pero esas herramientas son afines a distintos tipos de propuestas metodológicas. Entonces es importante que se tenga claro cuál es la metodología utilizada. Y una de las cosas que se advierte muchas veces es confusión en esa elección. Pero bueno, eso es algo que también vamos a trabajar y vamos a tratar de tener en cuenta. A ver, con respecto a la dinámica del seminario, como les decía, ustedes van a tener estos materiales que van a ir leyendo, van a tener estos videos que los van a ir acompañando y todo esto con miras a la presentación de un primer borrador del plan de tesis. A ver, cuando estamos hablando en este contexto del plan de tesis, estamos hablando de un material que hace a la materia seminario de tesis y que a futuro se convertirá en un material que se presentará para la comisión evaluadora de la maestría para que aprueben o no aprueben, según esperemos que sí, que se apruebe. Si hacen todo bien, obviamente se va a aprobar el plan oficialmente dentro de la maestría. Entonces, no se vayan a confundir en esto. Cuando estamos hablando de la entrega de los borradores y de la entrega final, es como si estuviéramos diciendo, estamos hablando de los exámenes que permiten aprobar el seminario de tesis. No que les da por aprobado el plan de tesis. Porque hay una cuestión. Todo lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de estos meses tiene que ver con estructuras, con procesos metodológicos, con decisiones epistemológicas y todo ello, por supuesto, ustedes irán vinculándolo cada uno a su contexto disciplinar. Pero es indudable que la variedad es muy grande de disciplinas y que por lo tanto para que el plan esté definitivamente madurado, tiene que haber un trabajo que ustedes han de realizar con su director de tesis. Con respecto al director también es algo de lo que vamos a hablar. El ideal de director es alguien que sea una persona idónea, digamos con los antecedentes. Ustedes saben que para ser director tiene que tener título igual o superior al de magíster. Pero una persona que sea idónea en el área disciplinar y que al mismo tiempo sepa de metodología. Esto no necesariamente se da siempre así. Pero el director es el que los va a orientar en aquellos aspectos conceptuales específicos de la disciplina que, digamos, ningún metodólogo, solo por el hecho de ser metodólogo, los va a poder auxiliar. Así que, una vez que ustedes, digamos, lo ideal es que ustedes vayan trabajando este plan con miras a ajustarlo con el director que tengan o que vayan a tener. Como la mayoría de ustedes ha terminado el cursado de los distintos módulos de la maestría y ya están en esta etapa final rumbo a, si ya no lo han adelantado por otra parte, ¿no?, la elaboración del documento de tesis, es importante entonces que si no lo tienen, vayan pensando en la figura del director. A veces me preguntan si tiene que ser solo director, si puede ser codirector.
Digamos, a veces podría ser oportuno si la persona que eligen como director no es muy idónea en los aspectos metodológicos. Eso también depende de la disciplina, ¿no? Hay algunas para las cuales no sería posible. Pero que piensen también en la figura del codirector que los pueda orientar entonces más específicamente en los aspectos metodológicos. La idea es que ustedes elaboren un documento que les permita encarar o la petición a una persona para que sea director de tesis, o si ya lo tuvieran, que le ofrezcan entonces un documento en el que las cosas están medianamente definidas. Miren, sobre todo para los que tengan que salir a buscar un director. Es muy diferente decirle a alguien: ay, fulano, ¿usted no sería mi director de tesis? ¿Y qué tema estás trabajando? Bueno, estuve pensando que a lo mejor... No. Si dicen así, van por mal camino, porque frente a esas inexactitudes, aquellos que son directores de tesis, que en general no pueden ser de muchas tesis, no les van a dar mucha bolilla. Distinto es cuando ustedes dicen, bueno, mire, me interesaría que usted sea mi director de tesis, tengo este plan y me gustaría poder hablarlo con usted. Entonces, la persona que tiene un título para esa tesis, que tiene medianamente un proyecto, tiene un documento que más o menos expresa cuáles son las intenciones, cuáles son las temáticas, va a estar mucho más predispuesta, ¿no? No pocas veces me ha pasado que yo he estado con mucho trabajo y vienen y me dicen: no, dice, profesor, mire, me interesaría que usted fuera mi director o codirector, etcétera, etcétera. Y digo: ¿y qué tema vas a trabajar? Y voy a trabajar tal tema. Y ese tema que pretende trabajar es de mi propio interés. Entonces, ya ha logrado despertar en mí el interés, y muchas veces es aceptado porque realmente me importan trabajar esos temas, y me importa trabajar esos temas con gente que está investigando. Y entonces esa afinidad ayuda a que esa persona tome una decisión. Así que estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bien, nosotros nos vamos a manejar con un documento que es el formulario de tesis. Este formulario es un lugar común para todo plan o proyecto de investigación. No me digan a mí, no me pregunten a mí por qué ese formulario tiene los contenidos y la forma que tiene. Esto tiene que ver con condiciones que hacen a requerimientos institucionales, ministeriales, a formas establecidas por protocolos de las que no nos podemos salir. Muchas veces esas formas de los formularios no suelen ajustarse a las intenciones de investigación de un determinado proyecto. Pero bueno, eso es como un corsé inevitable que tenemos que saber armar, que saber plantear, para que primero sea consistente, para que sea aprobado,
para que cumpla con los requisitos y al mismo tiempo para que dé satisfacción a nuestros propios intereses. Entonces, esta no es una tarea sencilla. Vamos a ver después entonces, en otros encuentros, yo lo voy a ir explicando, cómo cada uno de esos elementos, que los menciono ahora simplemente, que son planteo del tema, planteo del problema, objeto o asunto de investigación, objetivos, hipótesis, modalidad, marco teórico, marco metodológico, metodología, cronograma. Todos estos son los ítems que hacen al plan de investigación y que a lo largo de esta cursada ustedes van a tener que irle dando contenido. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad? ¿Por qué cuesta tanto además? Porque un plan no se diseña linealmente, no se empieza diciendo me propongo tal tema, luego pienso en cuál es el problema, luego pienso cuál es la hipótesis. No funciona así. El nacimiento, crecimiento, desarrollo, realización de un plan o de un proyecto de investigación es de tipo orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que como un ser vivo, por ejemplo, un niño no crece primero la cabeza, después el tronco, después las extremidades, después, ¿sí? Es decir, va creciendo todo junto. Bien. El plan, por un lado, y la investigación después, van creciendo todas juntas. Esto quiere decir que cuando pensamos en uno de los elementos del plan, supongamos el problema, para definir el problema tenemos que estar pensando al mismo tiempo, en la hipótesis, en el objeto, en los objetivos generales, en los objetivos particulares, en la metodología. Y cuando pensamos en la metodología, tenemos que estar pensando en el objeto, tenemos que estar pensando en la modalidad, tenemos que estar pensando en una cantidad de cosas. Digamos, en cada uno de los ítems del plan está interdeterminado por el resto. Entonces, la tarea es pensar todo al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Lo primero de todo, no piensen ustedes que, a menos que, digamos, que sin darse cuenta ya lo tengan. ¿Y por qué digo sin darse cuenta? Porque la elaboración de un plan o proyecto de investigación sale de una serie de eventos que son los que tienen que ver con intereses, con necesidades, con oportunidades, con conocimientos previos, con inquietudes, con malestares. Muchas veces yo diría que el malestar es uno de los motivadores principales de todo proyecto de investigación y de toda actividad científica en general. Es decir, la ciencia es esencialmente, más que ninguna otra cosa, investigación. Es decir, la ciencia es un tipo de actividad para la cual el conocimiento que posee es importante, pero lo que más le interesa a la ciencia es lo que ignora. Entonces, el problema es cómo se avanza hacia ese horizonte de ignorancia, hacia ese horizonte de desconocimiento, sobre todo cuando se trata de temas que no han sido, digamos, sobre los que no hay mucho trabajo, sobre los que no se ha investigado demasiado, sobre los que hay pocos antecedentes.
cuando veamos el tema de la modalidad, de la posibilidad de una investigación, vamos a ver, esto lo vamos a ver también en más profundidad, que pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas, teóricas, etc. Y hay temas de investigación que están inmersos en largas tradiciones, en abundante bibliografía, etc. Y hay otros, que suelen ser los más interesantes, que no hay referencias, que hay muy poca cosa, que lo que aparece en el horizonte es o bien algún problema nuevo, algún problema novedoso. Ahora con el tema de la pandemia estamos en esto, ¿no? Digamos, los científicos están en la idea de que tienen que ir aprendiendo todo el tiempo porque lo que en un momento les parece que es correcto, al siguiente ya les deja de parecer que es correcto. Esto está presente siempre. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros lo que recibe es la vacuna, es la droga, es el producto final, sin haber visto todo ese proceso previo, que está lleno precisamente de estas incertidumbres, de estas contradicciones, de ir 2 pasos adelante y 1 paso atrás, de poner en duda fundamentos teóricos de la disciplina o de ratificarlos. Bueno, todo esto está presente en ese proceso. Ahora, también está presente el hecho de que hay algo que no nos cierra, o bien hay algo que no se sabe y que sería importante o nos interesa saber, pero de repente hay algún aspecto que nos incomoda, que nos pone mal, que decimos, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las cosas son de este modo? Y eso es un incentivo para la investigación. Allí donde el conocimiento es satisfactorio, bueno, el conocimiento da cuenta de las cosas y no hay mayor problema. La investigación surge justamente allí donde el conocimiento o es ineficaz o ha dejado, porque algunos tipos de conocimiento han tenido vigencia y han sido muy valiosos durante un determinado periodo, pero luego aparecen otro tipo de problemáticas, otro tipo de eventos, otro tipo de sucesos, que ya no pueden ser explicados desde los viejos presupuestos teóricos. Bien, entonces, hay que ver cómo se elige el tema, hay que ver cómo dentro de ese tema se identifica un problema, y hay que ver entonces cómo se va construyendo progresivamente ese diseño que nos va a permitir luego llevar adelante la investigación. Miren, yo siempre lo digo, y quizás suene demasiado porque cuando comparamos los dos documentos, pensemos que un plan de tesis o un proyecto de investigación puede ser un documento que en sus expresiones mínimas puede tener 6 páginas, 5, 6, 7 páginas en su expresión mínima. Y que en su expresión máxima no debe superar las 25 páginas, porque algo que voy a ir aclarando para que lo tengan en cuenta a la hora de comenzar a trabajar en el documento. Un plan es enunciativo. En un plan nunca hay desarrollo de nada. Es decir, a veces yo recibo planes o proyectos en donde de repente aparece un ítem y aparecen 20 páginas, por ejemplo, en el marco teórico. No es el lugar. Esas 20 páginas hay que reservarlas para el desarrollo del documento de tesis. El plan no hace, el plan dice qué es lo que se va a hacer. Entonces, a la hora de pensar qué es lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que tratar de tener en cuenta es si eso que nos proponemos hacer efectivamente se puede hacer. Es decir, si están dadas las condiciones de acceso a la información, a los materiales, a aquellas realidades que nosotros queremos
queremos investigar, porque a veces pueden haber muy buenas intenciones, pero no existe la posibilidad, porque faltan cosas que harían posible la investigación. Entonces, pensar entonces en cuáles son las motivaciones que ustedes tienen, y esto se va a presentar entonces de un modo difuso, de un modo borroso, de un modo impreciso. No hay que tener miedo a este tipo de cosas. Es decir, esto empieza así. Empieza desde una situación de indefinición. Cuando ese conjunto de células que están en el útero se empiezan a duplicar, y cuando recién empieza el proceso, no se sabe qué tipo de ser se va a conformar, en el sentido de si, por ejemplo, va a ser varón o va a ser mujer. Eso se da a posteriori. ¿Bien? No esperen ustedes tener desde un primer momento un proceso completo. Entonces, ese plan que ustedes van a tener que ir elaborando, que van a comenzar a borronear y a tratar de llenar los ítems del formulario, tiene que estar entonces acompañado de qué cuestión. Primero, sean realistas y pongan en primer lugar lo que yo suelo llamar la ecuación personal. ¿Qué sería la ecuación personal? Bueno, ustedes tienen que realizar una tarea. Una tarea que es, como señala uno de los artículos que aparece en nuestra bibliografía, que fue publicado en la revista Perspectiva Metodológica, que dio lugar a una entrevista con Elvira Arnú y con otra gente, la bendita tesis. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué motivo del 100% de las personas que, como ustedes, concluyen, no los que inician un posgrado, sino los que lo concluyen con todos los módulos, dan todos los exámenes, tienen todo aprobado, y lo único que les resta es hacer la tesis? Bien. De ese 100%, solamente un 10% concreta la tesis. Quédense tranquilos porque, por suerte, en nuestra maestría, nosotros hemos trabajado muy esforzadamente para esto, y si bien no hemos alcanzado los estándares más altos que se dan en algunos países, del 80, del 90%, son otras condiciones en muchos aspectos también que no viene al caso ahora, entre nosotros, como en la mayoría de las zonas de la región, los que alcanzan la titulación son solo el 10%. En la maestría estamos alrededor del 25%, ¿no? Lo que es bastante, pero para nosotros todavía insuficiente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente no hace la tesis? Yo tengo mis propias teorías. Particularmente creo que hay un problema que se da a nivel educativo. Es decir, formamos para una serie, digamos, la gente no tiene problema en estudiar y en aprobar exámenes, pero el examen es una respuesta a una pregunta sobre unos textos, sobre unos problemas, sobre una cuestión bien específica. A los estudiantes se le dan los problemas, se le dan los materiales, se le dan los textos, y luego se le hace pregunta sobre esos problemas y sobre esos textos. Aquí la cosa es completamente diferente. Aquí no se les da ningún texto, sino que son ustedes los que tienen que elegir los problemas, son ustedes los que tienen que elegir los textos,
son ustedes los que tienen que identificar dentro de esos textos cuáles son pertinentes y cuáles no, por supuesto con la ayuda de su director de tesis. Pero la tarea de llevar adelante una investigación y en este caso específico desarrollar una tesis es mucho más compleja que simplemente hacer un examen. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío es iniciar ese proceso en donde la primer determinante es la propia toma de decisiones. ¿Eh? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para tomar las decisiones que me permitan finalmente hacer la tesis y titularme? Es decir, desarrollar la investigación, producir ese documento de tesis y titularme. Bueno, una es la ecuación personal. La ecuación personal es lo siguiente. ¿Qué expectativas tengo yo con respecto a esta titulación? ¿Cómo es mi vida cotidiana? Estoy casado, soy soltero, tengo hijos, no tengo hijos pequeños, tengo hijos grandes, ¿cuál es mi condición laboral? Digo, no es para decir, bueno, no, el que tiene 10 hijos o el que está en una situación económica más precaria o tiene menos oportunidades. No es así, no es así. Además, nosotros hemos hecho investigaciones al respecto y nos sorprendió en más de un caso los resultados, entre ellos que paradójicamente aquellas personas que estaban supuestamente en una condición más desfavorable, requerimientos familiares, requerimientos sociales, grandes cargas de trabajo, tenían una tasa de titulación superior a gente sin problemas económicos, solteros, sin mayores compromisos. Entonces, digo, no son esas las determinantes. Quiero decir, uno tiene que evaluar. Entonces, en ese contexto, ¿qué tipo de trabajo de investigación voy a hacer? A ver, la decisión principal es esta. Voy a llevar adelante un proceso de investigación que pueda llevar adelante. Es decir, voy a hacer una investigación que pueda hacer. Y esto está en el diseño de la investigación. Porque de repente aparecen proyectos muy lindos, pero inviables. ¿Por qué? Porque tienen requerimientos que las condiciones de producción del tesista no pueden solventar. ¿Se entiende esto? Entonces, ya que somos nosotros los artífices de el diseño y el proceso de investigación, hagamos una investigación a nuestra medida. Bien. Una cosa también muy importante a tener en cuenta es esta, porque cuando ustedes estudian metodología y estudian la gestión de la ciencia y estudian todos estos procesos que hacen a la investigación, están pensando, se está analizando en función de lo que sería una investigación profesional en un contexto institucional y con recursos. Digamos, ese es el modelo. Por eso cuando se hace un proyecto de investigación, entre otras cosas, se plantea financiación, tiempos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué se diferencia lo que podría ser una investigación en un contexto institucional dentro de un proyecto de investigación en cualquier área disciplinar con una tesis? Y es que en un proyecto de investigación siempre hay un equipo. En cambio, para hacer la tesis están ustedes solos y con suerte, y con mucha suerte, con un buen director que los acompañe. Pero nada más. ¿Se entiende? Entonces,
ustedes no pueden proponerse un proyecto de investigación que, para cuya realización se requieren decenas de personas, miles de pesos, de recursos, tiempo que ustedes no tienen. Entonces, se trata de conformar, de diseñar un plan a la medida de sus posibilidades en el contexto de su ecuación personal. ¿Cuántas horas semanales dispongo para llevar adelante la investigación? Una cuestión que hay que tener en cuenta es la siguiente. ¿La investigación va a concluir en el documento de tesis? Si por lo menos, como mínimo, 2 veces por semana le dedicamos una buena cantidad de horas a la elaboración de la tesis, a la realización de ese proyecto de investigación. Muchas veces nos ocurre que nuestras obligaciones nos desbordan y bueno, el tiempo pasa, pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3 y de repente decimos, finalmente, bueno, me voy a sentar con la tesis porque tengo 3, 4 horas para dedicarle a esto. Y esas 3, 4 horas se nos van a ir en retomar el trabajo. Y cuando las 4 horas hayan pasado, vamos a tener poco y nada, porque no hemos podido avanzar, porque hemos tenido que volver a situarnos en el proceso. Entonces, cuando nosotros le damos continuidad, cuando le damos frecuencia, las cosas están mucho más frescas en nosotros. Entonces, cuando nos sentamos a hacer las distintas tareas que se realizan en los distintos momentos del proceso de investigación, vamos a tener mucho más fresco, vamos a tener mucho más presente el trabajo que venimos realizando. Es más, esos tiempos muertos que suponemos, que a veces tienen que ver con estar en una cola, bueno, ahora ya hacemos pocas colas, ¿no? Pero esos momentos en que de repente estamos lavando los platos, que suelen ser momentos incomparables, porque a veces estamos frente a nuestras computadoras y trabajamos y nos esforzamos y aparecen problemas, si nos enrollamos, si no sabemos cómo resolverlo, y de repente la idea viene cuando estoy viendo una película, cuando estoy lavando los platos, es decir, esos tiempos de producción, pero al mismo tiempo en el que la reflexión llega porque está dentro de nosotros, son posibles precisamente porque hay cercanía y hay continuidad en esa producción. Entonces, esta es una cosa que ustedes no deben dejar de tener en cuenta. Darle continuidad, trabajar, aunque sea 1 hora, 3 veces por semana. Eso va a ser mucho más productivo que agarrar un fin de semana o que agarrar unas vacaciones y decir, bueno, ahora le meto duro, porque también las muchas horas, porque son las horas que ahora tengo, se van tornando improductivas a medida en que me voy atiborrando de todos estos contenidos. Que al principio pueden ser unos pocos documentos, unos pocos libros, unas pocas líneas, pero a medida que va desarrollándose la investigación se convierte en muchos libros, se convierte en mucho material de archivo, se convierte en muchos documentos. A ver, la idea del seminario, digamos, nosotros vamos a ir desarrollando el plan y vamos a ir testeando ese plan. Pero lo vamos a ir testeando porque ese plan
ese plan, yo a veces los digo y parece que exagero, es el 50% de la totalidad. Pero ¿cómo? Un documento de 5 páginas, 20 páginas, 10 páginas, puede ser la totalidad. Si una tesis puede tener, ¿cuánto puede tener una tesis? Siempre me hacen esa pregunta. ¿Y cuánto tiene que tener la tesis, profesor? Yo siempre digo, la cantidad de páginas que sean necesarias para resolver el problema, siempre que no se convierta en una enciclopedia. Es decir, una tesis puede tener, depende de la tesis, depende de la temática, depende del área disciplinar, puede tener de 100 páginas a 300 páginas. No puede tener 1500, porque entonces ya deja de ser una tesis. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es que esto es el 50%? Es que lo más difícil, lo más engorroso y lo más trabajoso es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones se dan en el momento de implementación del diseño de investigación. Entonces, por supuesto que hay decisiones que se van a poder cambiar. Algunas sí, pero no todas. ¿Bien? Entonces, el plan lo que va a tener es la hoja de ruta de lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de el tiempo que establezcamos. Por eso uno de los ítems que es importante darle contenido en el plan es el cronograma. Bien, es el cronograma. Es decir, donde nosotros, después lo vamos a explicar también, vamos a hacer una distribución de las actividades a lo largo del tiempo. Yo siempre digo, después lo voy a repetir cuando veamos el tema del cronograma, que esos cronogramas están hechos para no cumplirse. Pero una cosa es no cumplir un cronograma sabiendo que no se lo cumple, y otra cosa es dejarnos liberados, dejar liberadas nuestras actividades a que se den como se den, y entonces perdemos conciencia del tiempo que está pasando y de las cosas que no estamos haciendo. En cambio, el cronograma nos dice, mira, estás atrasado con respecto a esto, estás adelantado con respecto a lo otro, acá tenés que ajustar estos momentos y estas tareas. Entonces, la idea es que a través del plan nosotros vamos a tener una proyección de lo que es el documento de tesis. Entonces, también parte del seminario va a ser que revisemos, que analicemos, que profundicemos en todos los requerimientos que hacen a la elaboración de lo que es el documento de tesis. Y el documento de tesis no es otra cosa que una ampliación y ejecución del plan de tesis. ¿Bien? Muchas veces ocurre que se producen nudos, imposibilidades en la elaboración de la investigación, en llevar adelante la investigación, y la causa es que el plan está mal diseñado. Es decir, que el plan no pudo prever cómo resolver ciertos problemas que requerían decisiones que deberían haber sido tomadas. Por eso es muy importante esto que yo señalaba, que a la hora de la elaboración del plan hay que dar contenido a cada uno de los ítems del formulario, pero tenemos que hacerlo con una mirada holística. Es decir, cada vez que vamos dando contenido a una parte del plan, tenemos que tener una mirada en el conjunto del plan. ¿Sí? Y después vamos a ver que hay cuestiones que unas dependen de otras, pero que al mismo tiempo hay que resolverlas al mismo tiempo. Y esto, bueno, yo diría que es casi un arte, ¿no es cierto? Que uno tiene que tratar de dominar para llevar adelante la investigación.
Los próximos videos van a estar centrados en el desarrollo de aspectos puntuales que están en el contenido del programa. Quería charlar un poco acerca de la modalidad con la que vamos a trabajar. Yo dije que ustedes van a tener material estos primeros meses, ustedes van a tener que leer esos materiales. Allí hay cuestiones, digamos, tanto que hace a lo teórico como a lo procedimental, y por lo tanto hay una tarea de lectura que tiene que ir compatibilizada con las ideas que ustedes tengan acerca de la investigación que quieren hacer. Por eso cuando aparece la bibliografía obligatoria, aparecen los textos que vamos a utilizar, pero al mismo tiempo aparece una bibliografía no establecida como obligatoria. Ustedes dirán, ¿cómo es obligatoria y no está establecida? Es que hay bibliografía que no la puedo poner yo, que la tienen que poner ustedes. Es decir, son ustedes los que tienen que saber cuáles son los materiales que se requieren para dar fundamento y para dar contenido a la investigación. Eso van a tener que ver principalmente con la decisión metodológica que tomen. Es decir, si ustedes hacen una elección metodológica en un sentido y a un determinado fundamento epistemológico en un sentido, bueno, eso requerirá un marco conceptual que los acompañe, que son distintos para las distintas elecciones metodológicas y epistemológicas. Pero al mismo tiempo también tenemos que hay distintas áreas disciplinares. Entonces, la investigación no se plantea del mismo modo en áreas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las artes y de las técnicas. Por lo tanto, parte de la bibliografía tiene que ver con los referentes metodológicos y epistemológicos de sus propias áreas disciplinares, que es una cosa que ustedes tienen que también ponerse a buscar. Nosotros vamos a tener en esas fechas, están marcadas en el cronograma, un encuentro a través del foro para que en tiempo real podamos ir a través del foro en principio haciendo preguntas, aclarando dudas, para que ustedes vayan yendo en el proceso de dar contenido al formulario del plan de tesis. Otro de los aspectos lo van a encontrar, digamos, además de cuestiones que están en los textos, vamos a encontrar también en los videos que yo voy a ir sumando progresivamente, que hacen a los contenidos de la materia. Con todos esos elementos, ustedes van a tener que elaborar un primer borrador del plan de tesis. Va a haber una fecha que también está en el cronograma, en la que ustedes van a hacerme un envío a través de la plataforma del aula virtual de esos borradores. Y acá quiero ser claro, cuando hablamos de borradores no hablamos de cosas borroneadas. Estamos hablando de una primera presentación, una primera elaboración del plan, que por supuesto va a estar lejos de la que van a entregar, al final de la cursada del seminario, y va a estar menos lejos de la que van a entregar a la maestría para que sea para presentar ante la comisión evaluadora, que los autoriza a ustedes a llevar adelante el plan y realizar la tesis en función del plan. Después lo aclararemos, no es importante que el plan esté aprobado para que ustedes inicien la investigación, es decir, son dos cuestiones distintas. Ustedes pueden llevar adelante la investigación sin tener aprobado el plan, pero luego, cuando el plan está aprobado, si el plan está aprobado sin ningún tipo de objeción, ustedes continúan adelante. Si hay alguna observación, ustedes la tienen en cuenta para, capaz que se les pide que reformulen el plan, y lo deben tener en cuenta a la hora de
desarrollar el proceso de investigación. Bien, tras la entrega de este primer borrador, que ustedes van a tratar de completar todos los ítems. ¿Está claro? A ver, si ustedes, por ejemplo, me mandan un documento incompleto que tiene planteado el tema, planteado el problema, pero no aparecen los objetivos, no aparece la hipótesis, no aparece la metodología, yo no puedo hacer una evaluación para devolverles, porque también cuando yo corrijo los planes, tengo que tener una mirada holística y tengo que ver si los objetivos son consistentes con el objeto, si son consistentes con la hipótesis, si se condicen con el problema de investigación. Es decir, todos estos elementos yo los tengo que tener en cuenta para darles una devolución. Si los elementos no están, estamos perdiendo el tiempo. Yo no los puedo ayudar a que ustedes avancen para la presentación final del plan dentro del seminario. Entonces, lo que van a tratar de hacer es esforzarse por dar la mayor cantidad, sin tener la pretensión de que esté completo y cerrado, ¿sí? Pero sí que ustedes le den contenido a todos los ítems y que tengan en cuenta a todos los demás cuando consideran a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el resto de la cursada? Cuando lo hacíamos de modo presencial, la verdad que ahora lo extraño. Teníamos unas jornadas que no eran como ahora de 2, sino que eran de 3 días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, agotadoras. Terminábamos, ya ni sabíamos cómo nos llamábamos, porque eran agotadoras esas jornadas, pero también como eran de agotadoras, eran de enriquecedoras, porque estábamos no ya en la apropiación de una serie de conocimientos teóricos acerca de la elaboración de todo este proceso, sino que estábamos en la elaboración del plan. Entonces allí se veían en forma concreta cuáles eran las dificultades, cuáles eran los impedimentos, qué cuestiones hacían ruido, qué cuestiones no se terminaban de entender concretamente en los borradores de los planes. También siempre fue nuestra intención, porque no tenía sentido, sino que ese trabajo de taller, ese trabajo de revisión, que obviamente, piensen ustedes en un curso de 80 estudiantes, de repente podía llevarnos media hora o a veces un poco más la revisión de un plan. No podíamos revisar todos los planes en esos 3 días. En ese contexto lo que yo hacía era una elección de casos testigos, por decirlo de algún modo, en el que se vieran algunas dificultades típicas. Entonces las trabajábamos entre todos y poníamos en cuestión el plan, y todo el mundo aportaba. Y les quiero aclarar que eso lo vamos a extrañar. A lo mejor tenemos forma de remediarlo, porque muchas veces los propios compañeros se aportaban más entre sí que lo que podía aportar yo. ¿Por qué? Porque tenían una mirada propia de su área disciplinar de la que yo carecía. Entonces, habían aspectos más puntuales en que alguien le decía, no, mira, tal tema, tal problema, fíjate que en el libro de fulano o en el de mengano, cosas que a mí se me escapaban completamente, que te vas a encontrar tal cosa, o ver cómo un compañero había realizado su plan, cómo había resuelto algunos de los problemas que se le podían plantear a él mismo. Entonces teníamos una forma colectiva de
trabajar con los materiales. Lamentablemente, esas terribles y agotadoras jornadas, que después quedábamos de cama, yo por lo menos volví a casa y y me acostaba y al otro día no sabía, pero era demoledor. No los vamos a tener, pero esto entonces sí, digamos, llamo a la voluntad de ustedes, porque una vez que ustedes entreguen el primer borrador, van a tener una devolución personalizada de cada uno de los trabajos. A cada uno se le va primero los bajamos todos. Nosotros corregimos, hacemos una evaluación muy detallada y se los restituimos. Entonces, en función de todo lo leído, de todo lo charlado, de todo lo discutido, de todo lo escuchado, de todo lo visto a través de los videos, a través de los foros, a través de los encuentros virtuales que vamos a tener, tenían allí los elementos para corregir, para arreglar ese plan y irlo aproximando cada vez más a un formato a unos contenidos que estén cerca de lo que se espera para su aprobación. Entonces, ¿qué demanda esto? Que ustedes no se encierren en su propio plan. Cuando yo lo suba, los voy a subir en un espacio en el que van a estar todos los planes accesibles para todos. O sea, cualquiera puede ir y ver el plan del otro. A ver cómo fulano resolvió esto, cómo mengano resolvió aquello. A ver, acá a esta persona se le plantea la misma dificultad que se me planteó a mí. Entonces, pudiendo visualizar las dificultades, vamos a tener la oportunidad en concreto, ya no en abstracto, en concreto, de revisar eso para poder corregirlo. Bien, estoy esperando en el momento en que estoy haciendo este video, todavía no tengo los números de la cantidad de estudiantes que va a cursar este seminario de tesis. Tenemos la gran ventaja de que todos han cursado ya todos los módulos anteriores y por lo tanto hay, una cantidad de conocimientos que se supone que ustedes ya tienen, que van a ser de gran valor, de gran importancia. Y en la modalidad anterior, ustedes piensen que en la modalidad anterior a veces la primera materia que les tocaba era el seminario de tesis y digamos, carentes de muchos contenidos, para muchos se hacía dificultoso. Sin embargo, también eso tenía sus ventajas, en el sentido de que luego el cursado de los distintos módulos también les permitía aprovechar mejor algunas cuestiones. Pero bueno, se supone que todo el mundo ya ha cursado todas las materias y entonces vamos a ver qué cantidad de estudiantes hay. El número es importante para definir la estrategia con la que vamos a encarar la segunda parte, que hace a un trabajo tipo taller. Hasta ahora aparecía que habían unos 20 y pico, lo cual para mí es un número soñado, ¿no? Digo, lo ideal podrían ser 5 personas, 8 personas, 10 personas, pero cuando uno viene trabajando con 100, con 120, con 80, que te digan tenés 25 ya es una gloria. Y vamos a ver también, vamos a tratar de tener en cuenta la variedad disciplinar que se presenta en el conjunto de los estudiantes. Entonces, vamos a tratar de, algunos encuentros los tendremos mixturados, pero
vamos a ver si las clases que vamos a tener a través en los talleres que vamos a tener a través de alguna plataforma como puede ser el Google Meet o el Zoom, vamos a ver, creemos que es el Google Meet. Vamos a ver si podemos hacer reuniones virtuales por área disciplinar. Primero tenemos que ver cuáles son la mayoría de las disciplinas y ver cómo organizamos por lo menos de 2 a 4 grupos, con afinidades disciplinares. Porque es indudable que las expectativas de trabajo y de investigación no se dan del mismo modo en áreas de las ciencias sociales que en áreas de las ciencias naturales o de las artes, etc. Así que vamos a estudiar eso, entonces después nos vamos a poner de acuerdo para saber quiénes van a estar en qué momento en tal reunión y quiénes van a estar en tal momento en tal otra reunión. A lo mejor tenemos que dividir que estén un día unos y otro día otros, pero yo creo que a la postre puede ser más eficaz tratar con grupos más reducidos, un día con unos y otro día con otros, que tenerlos a todos juntos donde los aspectos también pueden dispersarse más. Yo creo que a nosotros nos aumenta el trabajo en el sentido de que seguramente vamos a tener más horas, pero los grupos, más reducidos van a permitir trabajar mejor para que todo el mundo pueda plantear sus dudas o sus dificultades. Bien, para concluir con esta presentación y luego vamos a pasar a videos temáticos con cada uno de los elementos que consideramos centrales para tanto la elaboración del plan como a posteriori el documento de tesis. Vamos a revisar nuestro cronograma. El cronograma ustedes lo encuentran entre los documentos que aparecen en el aula de la materia. Bien. Entre el 1 de agosto y el 3 de agosto, porque allí se están ajustando algunas cuestiones referidas al aula virtual, estaría comenzando el curso. Allí van a tener acceso para que se puedan familiarizar con el aula y los materiales. El viernes 7 y sábado 8 de agosto vamos a tener un encuentro a través del foro para aclarar dudas sobre los contenidos, modalidades y tareas. La conexión simultánea, cortes de luz, etcétera, de por medio, se dará entre las 10 y las 12 horas de esos 2 días. O sea, hasta el 7 y el 8 ustedes van a tener tiempo de entrar al aula, revisar los materiales, bajar los documentos para tener una carpeta con todo el material del seminario. El encuentro va a ser a través del foro, es decir, va a ser un chat a través del foro. Ustedes pueden también entrar en los momentos que quieran y hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Después, el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, ahí sí ya vamos a tener un encuentro a través de la plataforma posiblemente de Google Meet para trabajar con los distintos temas que ustedes van a ir leyendo en los materiales, viendo en los videos, consultando a través del chat, para trabajar con miras a la entrega del borrador del plan de tesis. Insisto en esto, recuerden, cuando hablamos de borrador, no hablamos de algo borroneado, hablamos de una primera aproximación, lo más completa que ustedes puedan, a dar los contenidos al formulario del plan de tesis. La conexión se dará de 10 a 12 y en este sentido vamos a tratar de organizarnos
a través de grupos más pequeños. Vamos a ver exactamente cuál es la cantidad de estudiantes que van a componer el seminario. Yo lo decía, por suerte va a ser una cantidad más restringida, lo que nos va a permitir trabajar en grupos más pequeños. A lo mejor unos grupos trabajan el 4, otros grupos trabajan el 5. La idea es que haya grupos más pequeños en donde todos tengan las posibilidades de plantear sus dudas, sus comentarios, hacer sus aportes a los compañeros y orientados disciplinarmente, es decir, que haya afinidades en esos grupos de las temáticas disciplinares, porque indudablemente, de acuerdo a la disciplina, dependerá del tipo de plan que se va a formular, del tipo de propuesta metodológica, etc. Bien, el viernes 2 y sábado 3 de octubre vamos a tener otro encuentro. Por supuesto, entre tanto, vamos a ir manteniendo el contacto a través del foro. Vamos a tener otro encuentro en la plataforma Meet para ajustar temas con miras a la entrega, es decir, ya no para trabajar con los temas, sino con miras a la entrega. Es decir, quiere decir esto que para ese entonces ustedes el plan, este borrador del plan, ya tienen que tenerlo adelantado. Es decir, este encuentro va a ser para un ajuste, para retocar las últimas cosas, con miras a que el lunes 12 de octubre se entreguen esos borradores. Bien, o sea, va a haber un espacio en el aula para que ustedes lo suban. Esos borradores, que son hechos de forma personal, individual, van a ser luego subidos con una devolución personalizada para cada uno de los casos. Eso va a ser el sábado 31 de octubre, es decir, allí vamos a subir los borradores corregidos con anotaciones en color para que ustedes las puedan identificar y para que puedan consultar sobre aquellas cuestiones que no entienden y puedan ir dando cumplimiento a afinar cada vez más el plan para la entrega final. Bien, el viernes 6 y sábado 7 de noviembre tendremos un encuentro a través de la plataforma Meet para trabajar en el borrador del plan de tesis en vista a la entrega general. El lunes 21 de noviembre tendremos la entrega definitiva del plan de tesis para el seminario de tesis. Recuerden, lo digo nuevamente, este es un documento con el que ustedes estarían dando cumplimiento a la materia, al módulo seminario de tesis. Después, oportunamente, luego de otro proceso, una vez que tengan todo terminado, con el director de tesis, realizarán seguramente una serie de ajustes. En principio, ajustes referidos a lo conceptual. Digamos, el director de tesis les hará una serie de recomendaciones con respecto a la bibliografía, con respecto a cómo mejorar las hipótesis, pero recién una vez que el director dé su aval y conformidad mediante una carta, es que ustedes podrán entregar el plan de tesis para la comisión evaluadora de la maestría. Y los últimos dos encuentros serán el viernes 4 y sábado 5 de diciembre, en que también tendremos un encuentro, también siempre con grupos diferenciados en distintos momentos, de la plataforma Meet, para ajustar temas y contenidos con miras al examen final. Recuerden ustedes que la entrega del plan, de la entrega final del plan, es solo parte de la evaluación final. Es decir, el día que
que nosotros nos encontremos para un examen final, ustedes deberán también entregar impreso el plan de tesis. Hay una cuestión, yo no les puedo dar una nota y un cierre definitivo, porque para eso tenemos que esperar al examen final presencial, que será una serie de preguntas, un examen más de estilo tradicional. Entonces, realizarán ese examen y van a pegar el documento. Ahora, para que ustedes se queden tranquilos, a partir de que nosotros recibimos el 21 de noviembre, vamos a empezar a corregir esa entrega final del plan. Entonces, si ustedes no tienen ningún tipo de devolución, es decir, nosotros iremos subiendo aquellos trabajos como si fuera una especie de recuperatorio. Iremos subiendo aquellos trabajos que tengan algún déficit que no alcance los objetivos. Bueno, aquellos que no reciban esto sabrán que esa parte está saldada y que solo tienen que esperar a que en algún momento de retorno a la presencialidad se sustancie el examen final presencial con el documento que tiene que estar adjuntado o impreso porque queda en su legajo. Así que bueno, esto es un poco un planteo de la presentación del seminario, del trabajo que nos espera por delante, y entonces vamos a ir pasando a otras temáticas que son centrales, que obviamente están en los textos, pero que también, por supuesto, requieren a veces una explicación y la posibilidad de una ida y vuelta que tenemos en esos encuentros presenciales. Así que, bueno, bienvenidos a este seminario de tesis y esperemos que de aquí salgan los planes, que a su debido tiempo serán presentados a la comisión evaluadora, serán aprobados y será el camino. Recuerden, ya tendrán el 50%, así que no hay que cejar en el esfuerzo para la elaboración de ese documento final que es la tesis y su entrega. Así que bueno, nos seguimos viendo. Gracias.